Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Bien y usted? Bien, también, muchas gracias. Qué bien. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Buenos días. Sí, ya se ve. Ok. Bien, antes de compartir, les paso una gráfica. Está en el chat, si pueden descargarla. No sé si la puedan visualizar por aquí, creo que no me marca visualización. A mí tampoco. Ah, no, ya. Solamente que ella está rayada. Sí, es una que ya tengo rayada. Bueno. Para el ejercicio que nos quedamos pendiente nos va a servir. Tienen nuevamente la presentación en pantalla. Nos quedamos revisando este problema que dice, bueno, calcula la conductividad térmica de un gas que tiene 40% en mol de CH4 y 60% en mol de hidrógeno de H2 a una presión de 1.5 atmósferas y 1255 Kelvin. De lo que teníamos de los datos iniciales, bueno, determinamos la fracción molar porque nos estaban dando el porcentaje de la misma, 0.4 de metano, 0.6 de hidrógeno, y ese es el valor que tenemos de X. Tenemos una ecuación que es el valor de la mezcla, su conductividad térmica, y esto es equivalente, bueno, a la ecuación que tenemos en rojo. ¿Qué más podemos determinar? Pues bueno, podemos determinar también la masa de esta, pues bueno, de cada uno de los componentes. ¿Sale? Por ahí nos pide la masa subíndice I, que se refiere a la masa de cada elemento. Y bueno, por lo tanto necesitaríamos calcular pues la masa del hidrógeno y la masa del metano. Y bueno, para calcular estas masas, vamos a poner aquí, bueno, la masa del metano, la masa del CH4. Esto quiere decir que tenemos pues un carbono. El carbono tiene una masa molar, perdón, de 12 gramos sobre mol. Y bueno, tenemos 4 hidrógenos y el hidrógeno tiene una masa molar de 1.008 gramos sobre mol. Bien, y esto les debe de dar de 16.008 gramos sobre mol. Y la masa del hidrógeno, la masa del H2, pues bueno, son 2 átomos de hidrógeno, es una molécula diatómica, por 1.008 gramos sobre mol. Y esto va a ser igual a 2.016 gramos sobre mol.
Tenemos fracciones de cada elemento, tenemos la masa de cada elemento y nos falta determinar la conductividad térmica de cada elemento. Y bueno, precisamente la la gráfica que les acabo de enviar nos indica cómo cambia la conductividad térmica para diferentes tipos de gases en función de la temperatura. Déjenme la coloco aquí en pantalla. Mencionaba que ya estaba rayada precisamente para este ejercicio, pero bueno, nos va a servir para calcular o para determinar esos valores de conductividad. Bien, en el eje X, en esta gráfica, tienen un intervalo de temperaturas de 200 Kelvin hasta 1600 Kelvin. Y tienen diferentes tipos de gases. Tienen hidrógeno, tienen helio, tienen el metano, CH4, H2O, pero bueno, en forma de vapor. Tienen oxígeno, CO2, por ahí gas de ácido clorhídrico, etcétera, cloro en forma de gas. Y observen que para todo este sistema, cuando se incrementa la temperatura, se incrementa la conductividad térmica. ¿Sale? En el eje Y tienen el valor de conductividad térmica. ¿Sale? En watts sobre metro Kelvin. ¿Qué podemos observar de forma general? Pues bueno, de forma muy general, cuando se incrementa la temperatura, para todos los gases se incrementa la conductividad térmica. ¿Quiénes son quienes tienen mayor conductividad térmica? Pues bueno, en este caso el hidrógeno, el H2 y el helio, ¿sale? Que tienen un cambio de conductividad térmica muy grande en ese intervalo de temperaturas. ¿Quiénes tienen conductividades térmicas más bajas? Pues bueno, en este caso el cloro gas, el cloro 2, y en forma general todos estos gases que se encuentran pues más amontonados, digamos, en esta parte inferior, pues bueno, representarán una conductividad térmica menor en comparación con el hidrógeno y con el helio. El metano más o menos se encuentra pues a un valor medio, digamos, no está exactamente a la mitad del hidrógeno y de los gases en la parte inferior, pero bueno, tampoco es tan grande, ¿no? Su valor tampoco es tan pequeño, digamos, se encuentra ahí en la sección central. Y bueno, en este caso el sistema que nosotros tenemos es hidrógeno y es metano. De hecho, están marcados aquí con un asterisco en rojo. Son las curvas correspondientes a cada uno de estos. ¿Y qué era lo que necesitamos? Pues bueno, la temperatura que nos indica el problema de 1255 Kelvin está más o menos, bueno, en el punto inferior. Se encuentra más o menos en este punto, sale 1255, y si nosotros trazamos pues una línea vertical hacia la parte superior, tocando la línea del metano y tocando la línea del hidrógeno, pues bueno, podemos conocer su conductividad térmica. ¿Qué hacemos después? Pues trazamos una línea horizontal hacia el eje Y para determinar los valores de cada uno de estos, tanto del metano como del hidrógeno. Y de aquí podemos más o menos inferir, digo, también es una cuestión de apreciación, podemos inferir cuál es su valor aproximado de conductividad. Y bueno, podemos determinar que la conductividad térmica del hidrógeno, pues a esa temperatura, 1255, ¿cuánto valor tiene? Si ustedes se fijan, quito esta bolita, este valor que está rayado aquí, bueno, que acabo de rayar en rojo, representa 0.5 watts sobre metro Kelvin. La línea superior representará, pues bueno, el siguiente incremento, que es 0.55, y el valor de conductividad térmica a esa temperatura se encuentra un poquitito arriba de 0.5. Puede ser que ese valor sea de 0.51.
yo lo tomaría como 0.51 watts sobre metro Kelvin, ¿sale? Aquí nos están indicando la escala en el eje y puedo tomar la conductividad térmica del metano, que en este caso, algo similar, si ustedes se fijan, esta línea de referencia es 0.2 watts sobre metro Kelvin, la línea superior representa 0.25 watts sobre metro Kelvin, y más o menos esta línea se encuentra también, bueno, en la parte superior, ¿no? Arribita de 0.2. Puede ser que sea 0.21, 0.22. Podemos ponerla como 0.22 watts sobre metro Kelvin, y ahora sí ya tengo los factores que se encuentran involucrados en la sumatoria o en la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. Bien, de esa ecuación, y una vez teniendo los datos necesarios, pues bueno, simplemente sustituimos. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a tener la conductividad de la mezcla, va a ser igual, fracción de un elemento, conductividad térmica de un elemento, y su masa elevada a la 1/3 de ese elemento, más, bueno, el siguiente elemento. En este caso solamente tenemos dos elementos, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener entonces la fracción de un elemento. Vamos a empezar vamos a empezar con el CH4. ¿Cuál es su fracción del CH4? Pues bueno, su fracción es de 0.4. Entonces vamos a tener 0.4 que va a multiplicar a su conductividad térmica, 0.22 watts sobre metro Kelvin, que va a multiplicar a su masa elevada a la 1/3. Su masa quedamos que es de 16.008 gramos sobre mol elevado a la 1/3. Y bueno, me falta sumar el siguiente elemento. Lo voy a poner abajito. Más fracción del hidrógeno, 0.6. Conductividad térmica del hidrógeno, que es de 0.51. Watts sobre metro Kelvin por su masa, 1.008 gramos sobre mol elevado a la 1/3, es 1/3. Y bueno, termino con los dos elementos y tengo que dividir entre la otra sumatoria. Que es, bueno, lo voy a poner en otro color, que es la fracción multiplicado solamente por la masa elevada a la 1/3 de cada componente. Entonces, en la parte inferior vamos a tener fracción de metano, que va a multiplicar a su masa, 0.008 gramos sobre mol, elevado a la 1/3, más el siguiente elemento, que va a ser simplemente 0.6, que va a multiplicar a 1.008, y bueno, esto elevado a la 1/3. Bien, ¿cuánto les da este valor? Hay que recordar que, bueno, en cuanto a las unidades, se trata de una ecuación experimental. Es un modelo que toma consideraciones específicas para calcular esta conductividad térmica. Y de ahí que, bueno, las unidades que vamos a obtener al final, bueno, serían en las mismas que
que tomamos en la tabla, ¿no? Que en este caso serían de watts sobre metro Kelvin. Bien, me dicen cuando tengan el resultado. Sí, profe, un minuto. Sí, gracias. Profe, a mí me quedó punto 3283. Punto 32, 83. Ajá. 83, ok. Punto 32, 83. ¿Es correcto? Bueno, me dio a mí punto 33 en mis apuntes, pero es, digamos, prácticamente la misma cifra. Cercano, bueno, no hay problema, podemos tener errores de uso de cifras decimales o simplemente la apreciación que tomemos en el gráfico. Habría que preocuparnos, bueno, si a alguien le da completamente distinto, ¿no? Que le dé a lo mejor punto 1, punto 5, punto 6, ¿sale? Que es ya el límite superior casi y el límite inferior. Ahora, algo importante de este valor, si ustedes se fijan, bueno, la conductividad térmica del hidrógeno es punto 51, es la más alta, es más alta, y la del metano es de punto 22, es la menor, ¿no? O la más baja de en comparativo con ellos dos. ¿Qué pasa cuando se realiza la mezcla de gases? Pues bueno, vamos a obtener un valor intermedio, ¿sale? En este caso, punto 3383, ¿sale? Que se encuentra en el intervalo de esas dos condiciones. Porque obviamente ya no tenemos el 100% de hidrógeno ni tenemos el 100% de metano. Entonces, al momento de calcular la conductividad térmica, lo correcto es que nos dé un valor intermedio entre esos dos valores. Algo similar a lo que ocurría también con el caso de las viscosidades. ¿Qué pasaba? Que al momento de tener, pues bueno, dos gases con diferente viscosidad, pues nos daba un valor intermedio en esas viscosidades. A lo mejor era un poquito más difícil de visualizar en el caso de las viscosidades porque teníamos órdenes de magnitud de por 10 a la menos 4, por ejemplo, para gases. Y visualmente a lo mejor no se notaba ese cambio, ¿no? O bueno, caer, digamos, en ese intervalo que involucra a las dos viscosidades de dos gases. Aquí es más sencillo, ¿no? De visualizar. Otro punto importante es que por ahí nos daban un valor de presión. La mayoría, o bueno, más bien todos los ejercicios que vimos por ahí, no considerábamos el efecto de la presión. No era, digamos, la idea tratar de calcular valores de viscosidad con cambios de presión. En este caso, bueno, nos dan la presión 1.5 atmósferas, pero para este tipo de sistemas, esta gráfica, aunque no lo dice en la parte inferior porque, bueno, está recortada, esta gráfica es válida hasta presiones
de 10 atmósferas. No hay un cambio sustancial e importante con el efecto de la presión, de ahí que no se considera ese cambio de presión. Así que, bueno, si en este tipo de problema les solicitan, bueno, necesito la conductividad térmica de cierto tipo de, bueno, de una mezcla de gases, pues a 5 atmósferas, pues bueno, no tendrán ningún problema en utilizar este gráfico. Bien, este es un modelo, este es un primer modelo, es un modelo sencillo que, bueno, involucra el cálculo de mezcla de gases a partir, bueno, de este gráfico. Este modelo habíamos indicado que era un modelo llamado de Eucken. Sin embargo, bueno, también tenemos los modelos de Chapman-Enskog, que son prácticamente lo mismo que calculábamos con viscosidad. Utilizamos las mismas tablas, de hecho, son exactamente las mismas. Y la ecuación utilizada también para este cálculo es muy similar. De igual forma, para la mezcla de gases vamos a utilizar una ecuación similar que involucra sumatorias, pero bueno, ya es otro modelo diferente. Me dicen cuándo podamos cambiar. Ya, profe. Muy bien. Ok, como en el caso anterior, les voy a hacer un PDF con sus tablas, un PowerPoint, perdón, donde les voy a poner las tablas y para qué tipo de casos o qué tipo de modelo se trata para que los tengan ahí rápido o a la mano. Y bueno, vamos a ver ahora este modelo. Vamos a ponerle aquí modelo de Chapman-Enskog. Bien, y este modelo, pues bueno, nos va a servir para calcular. Vamos a ponerle aquí utilizado para gas monoatómico, para un gas monoatómico y poliatómico. Obviamente, pues bueno, para calcular su conductividad térmica. Y bueno, en este caso su conductividad térmica es el valor de K. Y tenemos una ecuación involucrada. K es igual a 1.9891 por 10 a la menos 4, que va a multiplicar a la raíz de la temperatura sobre la masa dividido entre sigma cuadrado por omega subíndice K. Es muy similar al modelo, digamos, de cálculo de viscosidad. Y bueno, K lo vamos a obtener en calorías sobre centímetro segundo Kelvin. Temperatura en Kelvin.
sigma en Armstrong. Recuerden que representaba la distancia entre moléculas. Omega subíndice K es adimensional. Bueno, lo voy a poner un poquito más adelante. Omega subíndice K es adimensional. Y bueno, M es en gramos sobre mol. Y bueno, ¿qué representa cada variable? Pues K es la conductividad térmica. T representa pues a la temperatura absoluta. Sigma representa la distancia interatómica. Omega subíndice K representa perdón, representa una variable de colisión. Y M representa la masa molecular. Y bueno, esta variable de colisión, recordando un poquito, asumiendo que este gas, pues bueno, sus moléculas se comportan como partículas y que se van a encontrar en movimiento, van a tener una velocidad asociada a ese movimiento y van a tener también una frecuencia de colisión. Ese valor energético y esa frecuencia de colisión, pues bueno, está asociada a este factor omega subíndice K. Y nuevamente es este modelo, este sistema, o esta ecuación más bien, es utilizada para calcular el valor de conductividad térmica para un gas monoatómico o poliatómico, pero de forma individual, ¿sale? No es una mezcla de gases. Y bueno, aquí recurrimos nuevamente a las tablas que les había pasado con anterioridad. Me dicen cuando podemos cambiar. Permítame. Claro que sí. Listo, gracias. Muy bien. Déjenme copiar también unas tablas. Son las mismas tablas que ya hemos utilizado. Y bueno, un ejemplo con este modelo es calcule la conductividad térmica del helio.
a una atmósfera y 378 Kelvin. 378 Kelvin. Bien, en este tipo de problema, pues bueno, podemos hacer dos cuestiones. Pues si tenemos tablas o gráficas más bien de conductividad térmica en función de la temperatura, como la que utilizamos para esta ecuación, pues bueno, rápidamente identificamos la curva correspondiente al helio, trazamos o tratamos de determinar más o menos dónde se encuentra el valor de 378 Kelvin, cercano a los 400, y bueno, podemos nuevamente, ¿no? Trazar una línea vertical hasta la curva correspondiente al helio, una línea horizontal para calcular o determinar su conductividad térmica. Pero bueno, si no tenemos a la mano esta serie de gráficas, pues bueno, podemos recurrir a este modelo. Es otra forma, digamos, pues de calcular. Todos los modelos son aproximados. Cada teoría o cada, digamos, tipo de modelo tiene ciertas consideraciones. Y bueno, en este caso, calcule la conductividad térmica del helio a una atmósfera y 378 Kelvin. Lo vamos a realizar, o el procedimiento es exactamente el mismo como lo realizaron en viscosidad, solamente que cambia, pues bueno, cambia la ecuación asociada. Pero necesitamos el uso de esta tabla de propiedades en este caso por ahí se menciona, parámetros de Lennard-Jones. Necesitamos estas variables de energía y de estas variables asociadas a la frecuencia de colisión. Y bueno, lo que vamos a realizar es simplemente vamos a poner por aquí los datos que conocemos del helio. Pues bueno, el helio tiene una masa de 4.003 gramos sobre mol. Esto es de tablas o directamente, bueno, de la tabla periódica. Podemos ubicar nosotros aquí al helio en esa tabla. Bueno, incluso aquí nos da, ¿no? Ya su masa molecular, 4.003 gramos sobre mol. Conocemos el valor de sigma. Este valor de sigma es de 2.57 Armstrongs. Tenemos esta variable de epsilon sobre k, que es igual a 10.2. Y bueno, tenemos la temperatura, que en este caso la temperatura es de 378 Kelvin. Bien, esta también es en Kelvin, 10.2 Kelvin. Y bueno, ¿qué necesitamos obtener con esos valores? Bueno, de la ecuación anterior tenemos la temperatura, tenemos ya la masa. Con esa tabla tenemos ya el valor de sigma, la distancia interatómica, pero no tenemos la variable de colisión. Sale ese valor de omega subíndice K. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, de esta segunda tabla ubicamos el valor de omega subíndice K. ¿Y qué necesitamos conocer? Pues bueno, necesitamos conocer este valor, KB por T dividido entre epsilon. Si lo tenemos, bueno, no de la forma adecuada, pero tenemos una pista, digamos, pues en esta primera tabla, epsilon sobre KB. ¿Y qué vamos a necesitar? Necesitamos llevarlo a la siguiente forma. Necesitamos llevarlo a KB dividido sobre epsilon multiplicado por T. ¿Podemos obtener este valor? Sí, porque tenemos el valor inverso, el de epsilon sobre KB, que es la constante de Boltzmann. Tenemos la temperatura. Entonces, esta variable, como se presenta en la tabla, sí la podemos conocer. ¿Sale? Entonces, KB sobre epsilon, pues va a representar el inverso de lo que tengo, el inverso de este valor.
¿vale? Sería 1 sobre 10.2 Kelvin que va a multiplicar a la temperatura 378 Kelvin. Y este parámetro ya dimensional, ¿cuánto les da de acuerdo a esta relación? Da 37.059. 37.059. 37.059 es adimensional este parámetro. Y ya que conocemos ese valor, pues ahora sí podemos establecer dónde se encuentra, en qué intervalo de la tabla. Podemos hacer una interpolación y podemos obtener el valor de omega. Conociendo el valor de omega, sustituimos en la ecuación de conductividad del modelo y bueno, ya podemos obtener el valor correspondiente a la conductividad térmica del helio a esa temperatura. Me dicen cuándo podamos cambiar. Por milla. Ok, muy bien. Bien, voy a cambiar. Déjenme apunto el valor obtenido. Kb por T dividido entre epsilon es igual a 37.059. Observamos la tabla y este valor de 37.059, pues bueno, se va a encontrar entre qué valores. No tenemos, bueno, el valor intermedio es entre estos dos, entre 20 y 40. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, en la parte superior tenemos este mismo parámetro. No tengo un 37.059 de forma específica, pero bueno, puedo extraer las columnas y hacer lo siguiente. Una primera columna, Kb por T dividido entre epsilon, y en la otra columna pongo el parámetro de colisión. Voy a tener lo siguiente. ¿Entre qué valores se encuentra mi valor obtenido de 37? Pues bueno, se va a encontrar entre 20 y a 20 le corresponde un parámetro omega de 0.7432. Después se encuentra mi parámetro calculado, 37.059, que no sabemos cuánto le corresponde, es el que necesitamos calcular. Y como intervalo superior tenemos el valor de 40 de la tabla, que le corresponde 0.6718. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues a través de la siguiente relación, y va a ser igual a y0 más x menos x0 dividido entre x1 menos x0, que va a multiplicar a y1 menos y0. X0, X1, X0. Ok, está bien. Bien, ¿quién va a ser X0? Pues bueno, el primer valor obtenido, ¿no? O más bien el conocido. Para X0 le va a corresponder un valor de Y0.
¿Quién es x1? Pues x1 es el siguiente valor conocido, que en este caso sería 40 y su respectivo valor de omega. Aquí vamos a tener x1 con un valor conocido de, perdón, y1. ¿Quién va a ser x? Pues bueno, el valor que yo conozco, el que yo calculé, y le va a corresponder un valor asociado de y, que es el que necesito aquí calcular. ¿Sale? Que es esta variable. Bien, con esas condiciones, ¿cuánto les da ese valor de y? Que en realidad, pues bueno, sería el valor de omega subíndice k. 0.6823. 0.6823. Y le voy a poner aquí que esto corresponde a omega subíndice k. Punto 6823, ¿es correcto? Y bueno, ya una vez conociendo ese valor, pues simplemente me voy a la ecuación original y hago el cálculo correspondiente para obtener el valor de conductividad. Me dicen cuando pueda cambiar, porfa. Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior por algo muy rápido? Sí, claro, Va que va, gracias. de nada. ¿Ya lo copiaste? Sí, profe, gracias. Ok. Me dicen si puedo cambiar, porfa. Por mí ya, profe. Profe, ¿Listo? Ok. Bien, pues ya en la ecuación final, k es igual a 1.9891 por 10 a la menos 4, que va a multiplicar a raíz de la temperatura sobre la masa dividido entre sigma y omega k, que va a ser igual a 1.9891 por 10 a la menos 4. Vamos a tener la raíz, bueno, lo voy a poner como factor 1/2. Vamos a tener la temperatura, que son 378, dividido entre la masa, que son 4.003, elevado al 1/2 y dividido entre el sigma. Sigma es de 2.57. Y el parámetro obtenido, 0.6823. Bien, y me dicen cuánto les da este valor. Perdón, aquí me faltó algo, me faltó un cuadrado, de hecho. Si ustedes se fijan en la ecuación original, es dividido sobre sigma cuadrado. Aquí ya no lo puse, lo tengo que incluir.
y me dicen cuánto les da al final. ¿Cuánto les dio? A mí me da 4.2691 por 10 a la menos 4. Ok. 4.2691 por 10 a la menos 4. En este caso, del mismo modelo nos dice que el valor obtenido de K debe de ser en calorías sobre kilogramo, perdón, sobre Kelvin, centímetro, segundo, que son unidades de conductividad térmica. Sin embargo, es en el sistema, en el sistema CGS, en el sistema, centímetro, gramo, segundo. Nuevamente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, si lo necesitamos, este valor de conductividad en watts sobre metro Kelvin, necesitaríamos hacer la conversión de las calorías sobre segundo en watts. Y bueno, necesitamos convertir estos centímetros en metros para obtener ya un valor comparado con el obtenido en el modelo anterior. Recuerden que este ajuste de unidades viene específicamente involucrado pues en este valor numérico. ¿Sale? Digamos que este valor numérico que viene antes de la ecuación pues es un parámetro de ajuste de unidades. Es un parámetro de ajuste de unidades que, bueno, ya viene implícito el factor de conversión al momento de realizar, pues, este análisis dimensional, ¿no? Que, bueno, en primera instancia resulta un poco complejo porque tenemos unidades de Kelvin al un medio, gramos sobre mol al un medio, y abajo tenemos Armstrong al cuadrado. Entonces, todo ese análisis que se tiene que realizar para llegar a las unidades de calorías sobre Kelvin centímetro segundo, vienen implícitos en este factor. Solamente tomen en cuenta que para que este modelo, digamos, funcione de forma adecuada, necesito calcularlo con las variables que me indica el mismo problema: temperatura en Kelvin, masa en gramos sobre mol, Armstrong, perdón, distancia interatómica en Armstrong, y al final vamos a obtener unidades de calorías sobre Kelvin centímetro segundo. Recuerden que se trata de una ecuación o un modelo experimental. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok, muy bien. Es prácticamente un repaso de lo que vimos en viscosidad, solamente que ya asociado a conductividad térmica. 8:57 le dejamos aquí, nos vemos el día de mañana. Profe, ¿podría hablar tantito con usted? ¿Tiene Sí, tiempo? claro, claro. Igual ahorita que salgan mis compañeros, por favor. Ok, muy bien. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense, hasta Adiós, luego. profe. Bonito Gracias. día a Hasta mañana, todos. profe. Adiós, Gracias, hasta profe. Buen mañana. día. Gracias, igualmente, nos vemos.
Perdón, no vi, como tenía la pantalla completa, hace un momento ya no vi quién me habló. ¿Eres tú, Jennifer? Sí, sí soy yo. Ok, espérame, dame un segundito.